acerca de lo que son eh, la, la forma de tomar decisiones y nosotros dudar tanto. El Salmo 23 nos habla desde esa perspectiva. Las ovejas, que son unos animalitos que no tienen otras ventajas que tienen otros, tienen un pobre sentido de orientación, ya lo hemos visto. La única identidad clara que pueden tener es que saben escuchar la voz del pastor. De resto no tienen un sistema de orientación, su sistema digestivo es muy malo y tienen, o sea, si comen cosas que no es la dieta que deben tener, se indigestan y pueden morir. Si se acercan mucho al agua y están ya con mucha lana, puede la misma lana de ellas ahogarles mientras ellas toman el agua si entran en un lugar que las aguas son profundas. Entonces tienen unas características muy tremendas y uno dice, ¿por qué David, bueno, Dios utiliza a David para hablarnos en ese sentido que nosotros somos como esas ovejas? Sencillamente porque nosotros los seres humanos tenemos comportamientos de ovejas. Porque tenemos deficiencias espirituales que se asemejan a las deficiencias que tienen las ovejas. Y por eso Él lo utiliza, pero no solamente David lo utiliza. El Señor Jesucristo se da como el buen pastor y también a nosotros nos identifica como ovejas en varias porciones de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10. Y bueno, Dios nos va a hablar acerca de esto. Entonces, ¿qué tienen estas ovejas que podría compararse con nosotros y cómo nosotros podríamos potencializar y mejorar lo que tenemos y qué tiene Dios para nosotros frente a esto? Recordemos que el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo, me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto es lo que las Sagradas Escrituras habla acerca de esa relación de Dios con nosotros. Hemos visto que la vida es una serie de decisiones y nosotros siempre vamos a tener que tomar decisiones y lo que debería ser es que nosotros tomemos las decisiones o las elecciones correctas frente a lo que tengamos que hacer. ¿Qué implica que nosotros tomemos malas decisiones? Fracasos, ¿cierto? Posiblemente en algunos momentos tomamos decisiones y nos arrepentimos de las decisiones que nosotros hemos tomado, ¿cierto? Toda decisión que tú en la vida tomes va a tener consecuencias. Y lo tremendo es que ningún ser humano va a escapar de tomar decisiones en su vida a pesar de que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Dentro de esas decisiones, yo te hago una preguntita. ¿Estás en este momento a punto de tomar alguna decisión? Al querer tomar alguna decisión, ¿hay estrés que está llenando tu corazón en este momento? Esa decisión tal vez tan importante que tienes que tomar en esta semana, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo tomarla de la mejor manera? Y cómo entender si o dentro o salgo en lo que estoy haciendo. Y cuando estamos hablando de esto, hablamos de el estrés. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 que el hombre de doble mente es inestable en todos sus caminos. El término inestable significa caminar como un borracho. O sea, el hombre que no tiene estabilidad en esto va a caminar dando tumbos en la vida. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos tomar esas grandes decisiones, y esas grandes decisiones nos llevan a grandes consecuencias, ¿cierto? Pero lastimosamente, cuando tomamos decisiones, tal vez en el mismo momento de tomarla, decimos, ¿será que esto es lo más correcto? ¿Lo debo de hacer de esta manera? ¿Cómo nosotros tener una guianza en la vida? En el caso de nuestra vida espiritual, es Dios el que nos puede conducir en este sentido. Hay formas en que Dios puede guiarnos
caminando en la vida de esta manera, y si es real el concepto de que Dios es nuestro pastor y lo que nosotros miramos en el Salmo 23 acerca de la guianza de Dios, que dice que me guiará por sendas de justicia, de qué manera Dios puede llevarme a través de esas sendas justas, a través de ese camino correcto para nosotros ir desarrollando toda nuestra vida, ¿cierto? Dice la escritura, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Esto es algo especial porque está mostrando el compromiso de Dios con nuestra vida, el compromiso de Él al guiarnos. Claro, hay algo que tenemos que entender en lo que la escritura nos muestra en todo este contexto del Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor. Y este es un punto clave, porque nos está hablando de que Dios es el que nos pastorea, que Dios es el que nos guía. Y la otra posición es, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces sería, si el Señor no es mi pastor, algo en mi vida faltará. Cuando vemos la guianza de Dios, y en este salmo estamos viendo esa guianza de Dios, necesitamos entender que la guianza de Dios va a llegar a nuestras vidas si Él es nuestro pastor. Y Él dice que me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces aquí tenemos que entender esa posición. Hay una guianza de Dios al ser nuestro pastor, y lo que nos está queriendo decir el Salmo es, yo te voy a guiar por la vida si tú confías en mí. ¿Qué es guiarnos por la senda de justicia? La senda de justicia podría traducirse también por el camino correcto. Entonces podríamos ver que la escritura nos está diciendo que el Señor nos va a mantener encarrilados por el camino por donde nosotros debemos de dar en la vida. Hay cosas en la vida minúsculas que nos preocupan de una manera muy grande. ¿Cómo Dios podría entonces guiarnos en medio de esas cosas aparentemente pequeñas, ¿cierto? Hay decisiones grandes en la vida que van a delimitar el tránsito de nosotros, la victoria de nosotros, el futuro de nosotros. Cosas como cuáles, por ejemplo, de las decisiones más grandes que una persona puede tomar en la vida, una es el aceptar a Cristo en su corazón. Es trascendental. Si una persona no abre su corazón a Dios, no ha tomado una gran decisión por su vida. Esa es una. Otra de esas grandes decisiones en la vida puede ser la persona con la que yo me voy a casar. ¿Con qué persona voy a transitar por el camino de la vida? Muchos han fracasado, muchos, al tomar una mala decisión frente a esto. Es más, una gran decisión que uno ha de tomar en la vida es entender cómo uno, esto viene en gran parte en la época de la juventud, que viene de la niñez, y es por qué profesión me guío en la vida. Entonces, cuando yo entiendo que he tomado la mejor decisión frente a estos aspectos, voy a tener victorias en la vida. Si en alguno de estos aspectos no hay una buena decisión, es muy factible que haya fracasos. El mayor fracaso, no tener al Señor en el corazón. Y muchos de nosotros llegamos al Señor porque experimentamos este fracaso. El segundo, el matrimonio, pues trae grandes congojas y dificultades. Y lo tercero, que muchas personas adultas dicen, si yo hubiese escogido el camino correcto frente a la carrera, se le presentaron 2 o 3 puertas y tomó una decisión que no fue la más sabia. Entonces, Dios ha de guiarnos por el camino de justicia, que implica que decisiones de este tipo sean especiales. Hay decisiones minúsculas, que son las últimas que estaba hablando ahora, que aunque son minúsculas, van a afectar totalmente nuestras vidas, ¿cierto? Muchos de nosotros ya hemos probado tomando alguna de estas 3 decisiones, o también tomando decisiones pequeñas. Pero es tremendo, porque cuando tomamos decisiones mal tomadas, parece que en la vida nosotros nos pasamos escondiendo, como cuando jugábamos a las escondiditas, porque situaciones muy tremendas hemos tenido que librar, ¿cierto? Nosotros, al querer buscar lo correcto,
es factible que nos equivoquemos, porque podemos tener varios enfoques. Un enfoque de ellos es un enfoque místico, podríamos decirlo, que es buscar que sean nuestros sentimientos, que sean nuestras emociones las que nos guíen en el camino de la vida. Entonces son las personas que dicen, ay, yo tengo como ganas, me parece que por aquí podría tomar el camino que es correcto. Ojo, ahí hay un error. Entonces muchas personas se dejan llevar por el sentimentalismo, por los pareceres. Si ellos sienten, buscan de Dios. Si ellos sienten, van a la iglesia. Si ellos sienten, abren eh, las Sagradas Escrituras. Si ellos sienten, hacen un negocio. Si todo lo hacen de acuerdo a este emocionalismo, es un error. Aún las Sagradas Escrituras nos habla que al tomar el camino de construir y hacer una gran construcción, yo primero tengo que sentarme y calcular si con lo que tengo voy a lograr terminarlo, porque si no voy a hacer el escarnio y la burla de otras personas, ¿cierto? Entonces, esta parte emocionalista no funciona, ni es lo que las Sagradas Escrituras nos lo están haciendo, nos lo están diciendo. Mucho creyente toma esta decisión y lastimosamente dan tumbos. Ay, no, es que yo siento como que debo de hacer esto y después creo que es Dios el que me está guiando. Y cuando cometen el error dice, ay, no, el Señor ya me está diciendo que no tome esa decisión. Bueno, ¿fue el Dios el que te guió o fue ese sentimiento de querer entender y escuchar la voz de Dios? A otras personas pueden ser un poquito más lógicas porque quieren conocer la voluntad de Dios, pero entonces utilizan la parte metódica, ¿cierto? Entonces tienen una forma mecánica de tomar las decisiones y están esperando esa forma mecánica de tomar las decisiones. Entonces estas son las personas que uno va a ver que por ejemplo van a una librería cristiana y dicen 7 pasos para conocer la voluntad de Dios, 3 pasos para conocer si ella es la mujer indicada, y todo es como con este tipo de fórmulas mágicas para tomar las decisiones. Entonces están buscando una receta en la vida para que Dios les hable, o sencillamente buscan a alguien que ama a Dios, a un ministro del evangelio, y le dicen, pastor, evangelista, yo quisiera, o profeta, necesito que usted me diga cuál es la voluntad de Dios, porque estamos esperando que sean otros los que tomen las decisiones por nosotros y no entender el propósito de Dios en la vida. Todo en la vida tiene que girar en base a propósitos definidos. Si tú vas a entrar o vas a crear una empresa, tú tienes que saber si lo que tú vas a hacer es comercializar, si lo que tú vas a hacer es producir. O sea, hay diferencias. Unos comercializan, otros producen. Y si tú tienes una cosa tan grande, es factible que fracases. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si en la vida espiritual no entiendes cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, cuáles son los propósitos de Dios dentro de todo el proceso que vas a llevar, vas a dar tumbos en la vida, porque lo que vas a estar haciendo es intentando descifrar, calcular, mirar a ver si de pronto, a lo mejor, quién sabe, es la voluntad de Dios la decisión que yo estoy tomando hoy. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos guíe, ¿cierto? Y Él lo va a hacer, y va a haber principios, primero que todo hay unos principios a través de las Sagradas Escrituras que Él va a colocar y que tengo que conocer de las Sagradas Escrituras. Y también voy a entender de principios de interpretación de la voluntad de Dios que las mismas Sagradas Escrituras me van a hablar para entender qué es lo que Dios me quiere orientar dentro de mi vida. Entonces aquí estamos hablando de 3 pasos, ¿cierto? El enfoque místico, el enfoque lógico, y el otro es un enfoque más como mágico de la palabra, de entender la palabra de Dios. Estos 3 enfoques, por lo regular, a nosotros nos van a traer frustraciones. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es ni sentimentalismo, ni la voluntad de Dios se aprende con fórmulas mágicas, ¿cierto? La voluntad de Dios es diferente. Hay una voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas, y las va a enfocar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia habla de 4 cosas importantes de las que voy a hablar en estos momentos. La primera es reconocer que nosotros solos no somos capaces
Creo que Dios nos ha dado las herramientas, nos da la gracia, nos da la sabiduría, pero también podría darnos direccionamiento en momentos. De hecho, siempre los seres humanos vamos a necesitar consultar. La misma Sagrada Escritura nos guía a que somos sabios cuando nosotros escuchamos el consejo de otras personas. O sea, no somos sabios en nuestra propia opinión. Primero, no, que Dios me dio sabiduría, que yo soy un hijo de Dios y tengo la capacidad que Dios me ha dado para tomar decisiones. Creo que hay que hacer en el momento, en los caminos de la vida, hay necesidad de hacer pares altos y de consultar para saber si la decisión que vamos a tomar es la correcta. Lo segundo es pedirle a Dios fe para ser dirigidos. Pero recuerda el principio de fe, no. Y vamos a entrar ahora en esto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene a través del conocimiento de los principios de Dios. 3. Aprender a escuchar qué es lo que Dios quiere hablarme frente a la situación que yo he preguntado. Y 4. Tengo que confiar en Dios, aún en los momentos en que hay un direccionamiento de Dios y yo no entiendo, pero Dios me dice que tome ese direccionamiento. Bueno, entonces necesitamos reconocer la necesidad de dirección. Hablemos de ese primer paso, en reconocer la necesidad de dirección. Los seres humanos, por lo regular, tenemos problema para ser guiados y ser orientados, y mucho más para ser orientados a través de la fe y a ser orientados a través del Señor. Que el Señor oriente nuestras vidas. Bien, una de las cosas que uno ve es que, por ejemplo, cuando uno se pierde, uno nota que una posición de algunos de nosotros es que intentamos salir de ahí sin pedir orientación. Caminamos y ya cuando estamos más perdidos y más embolatados es cuando preguntamos y posiblemente estamos tan perdidos que es un poco dispendioso volver otra vez al camino, ¿cierto? Entonces, es normal que el ser humano se equivoque y no pida orientación frente a la equivocación que tiene. Entonces, tropezamos, nos confundimos, igual que como describí ahora las ovejas, ¿cierto? Que ellas se salen del camino, se extravían y necesitarían una orientación, que un pastor les guiara y les trajere al camino del Señor. Y cuando estamos hablando de la necesidad de dirección, estamos hablando que Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas, que Dios siempre nos orienta. Por ejemplo, en esta mañana que estamos escuchando la palabra del Señor, estamos viendo que la palabra está orientando nuestra vida. A través de los principios de la palabra, Dios nos va a orientar en el caso pastoral. Él es el pastor de los pastores, pero va a utilizar su palabra a través de pastores para hablarnos. He estado en momentos donde alguien se me acerca y me dice: pastor, exactamente lo que se predicó es lo que yo necesitaba. ¿Y usted qué opina si yo hago esto y lo otro? Y en algún momento, venga, hablemos a la luz de la palabra, le doy principios. Pero si tú me dices si entras o no entras, creo que tiene que ser Dios el que te guíe frente a esto, a través de la palabra, y te ha hablado y ha dado principios. Pero a veces la gente pretende, y también ministros pretenden ser los oráculos de Dios, y entonces le dicen: no, haga esto, haga esto. Hay principios. Bajo estos principios, si algo se sale de los principios, pues no es de Dios. Pero decir que nosotros estamos en la posición de decir qué tiene que hacer alguien y que nadie puede moverse si nosotros como ministros del Evangelio les decimos hagan o no hagan, no, esto no va conforme a la palabra del Señor, porque cada uno de nosotros tiene que aprender a ser guiados por el Señor. Dios podría utilizar al pastor, Dios va a utilizar la palabra, pero la última decisión no la puede tomar una tercera persona por nosotros. La decisión la tenemos que tomar nosotros mismos. Isaías, hablando acerca del comportamiento humano, el Señor a través de Isaías nos va a hablar, y en el verso 6 del capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús, en él, está hablando acerca del siervo de Jehová que vendría, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos, si podemos decirlo así, en la vida un momento de descarriarnos, de tomar malas decisiones. Y no estoy hablando de descarriarnos a aquellos que llegaron al Señor y venían con vicios a volver a los vicios, sino que estoy hablando de que eso podría ser,
pero lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana no es volver al mundo en ese sentido, sino que nosotros los seres humanos podemos tomar decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, tenemos derecho a equivocarnos, pues lastimosamente mientras estemos en este cuerpo habrán equivocaciones, pero también la palabra nos muestra cómo salir de ese camino de descarrío frente a decisiones donde hemos perdido situaciones, amistades, relaciones, dinero y lo más importante, la relación con Dios, ¿cierto? Entonces, muchos no quieren conocer el camino del Señor, la voluntad del Señor, porque muchos no quieren seguir a Dios, porque muchos no quieren acercarse a Dios, porque muchos quieren seguir sus propios caminos y porque es muy difícil para el ser humano reconocer la necesidad de Dios. Otra de las características que hablamos de las ovejas o que conoceremos sobre las ovejas es que las ovejas, por ejemplo, no tienen una buena visión. Ellas tienen corta vista. Ellas no ven de lejos. Entonces, cuando usted le diga a alguien está ciego como un murciélago, no es como un murciélago, está ciego como una oveja. Ellas no pueden ver de lejos. Y posiblemente el camino las va a llevar a un lugar donde no es. El salmista también en el Salmo 119, hablando de la guianza de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y hacia el frente, ¿cierto? Lumbrera a mi camino. Entonces nosotros necesitamos alguien que nos dirija a nosotros, pero recuerda, las ovejas no pueden buscar otras ovejas que las guíen. Las ovejas necesitarían un pastor que tenga un sentido mejor, los sentidos más desarrollados para guiarle como oveja, ¿cierto? Nosotros no podemos ver el futuro, no sabemos qué nos espera en el día de mañana, mucho menos qué nos va a esperar en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, pero sí tenemos a alguien que conoce lo que ha de pasar en nuestras vidas y es el caso de nuestro Dios. Y nosotros sí podríamos tener una guianza que nos lleve a través del camino correcto para que nosotros podamos caminar por donde deberíamos de caminar. Muy bien. Entonces, el Salmo Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice que hay camino que al hombre le parece camino derecho, pero el fin de ese camino es camino de muerte. Tomamos decisiones en nuestra propia voluntad y terminamos equivocándonos porque nosotros pensábamos, creíamos que el camino era el mejor camino. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay decisiones que has tomado en la vida y que si hoy devolvieras el calendario, pudieras viajar a través del tiempo, retomarías la decisión que tomaste en aquel momento? Estoy seguro que muchos de nosotros tendríamos que decir, claro, porque en el momento nosotros creíamos que era la mejor decisión del mundo, pero en ese momento es factible que no contamos con Dios, no contamos con la voluntad de Dios, solamente fue nuestra decisión. Y a pesar de que muchas personas alrededor de nosotros nos hablaron, no tomamos la decisión correcta. Tal vez fue tu madre, tu papá, personas espirituales, personas de la iglesia que son espirituales, son hombres y mujeres de Dios y que te dijeron que no. En el caso de la vida, yo creo que todos hemos tenido eso. En mi juventud yo tuve un momento en mi vida donde casi tomo la decisión hacia el matrimonio con otra joven cristiana, muy buena persona, hija de padres cristianos, tenía muy buena formación, pero no fue la voluntad de Dios. Entonces, son decisiones muy tremendas. Dios obraba, mis pastores me decían, no creemos que sea la voluntad de Dios, siendo que ella es hija de pastores, tiene formación, pero yo tenía mi mente en esa posición y yo decía, no, yo creo que sí es, no éramos compatibles en carácter, pero yo creía que era la voluntad de Dios y casi que tomo la decisión. Fueron años de noviazgo, los líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, todo el mundo me decía, no lo haga y mi decisión era que sí, ya había dado mi palabra y yo lo creía y yo decía, también está la vergüenza y el escarnio público de ser tan conocido por muchas personas y decirle que no. Gracias a la misericordia de Dios hubo un momento donde nos detuvimos, oramos a Dios, tomamos la mejor decisión que fue orar y decir,
voy a negarme a mí mismo, voy a negar mis intereses personales y me voy a colocar en las manos de Dios. Y cuando le dije al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad sin que yo haya previamente tomado una decisión. El problema cuando muchas veces pedimos direccionamiento a Dios es que muchas veces ya tomamos la dirección. El joven que llega donde uno dice, pastor, sí, quisiera que me orientara sobre un noviazgo, cuéntame. Es que esa muchacha me parece la mujer más espectacular del mundo. Bueno, puede serlo. Para ti puede ser la mujer más espectacular del mundo. Sí, pastor, pero yo vengo a decirle que tengo una decisión de empezar una relación de noviazgo. ¿Usted qué me aconseja? Y, no, pues, ¿qué te podría decir? Si pides una orientación y me cuentas situaciones que puedes estar viviendo, a la luz de la escritura yo te digo qué dice la escritura y tú tienes que tomar la decisión. No, pastor, es que yo de todos modos tomé la decisión de que diga usted que sí o que no, no, yo nunca le voy a decir que no. Pero si tú me hablas de situaciones y yo te digo, ponle cuidado a esta situación, la Biblia frente a esto enseña esto y es factible, según lo que me estás mostrando, que a la luz del conocimiento de lo que la Biblia habla de esta área, ustedes tengan serias dificultades y tal vez ese matrimonio llegue a una crisis y pueden fracasar. Ay, pastor, pero está la voluntad perfecta de Dios y si la buscas vas a tener un matrimonio muy bendecido por Dios. Pero si tomas la decisión incorrecta, vas a entrar en la voluntad permisiva de Dios. Vas a sufrir mucho, pasar muchas situaciones, vivir como una esclava o como un esclavo al lado de ese hombre, de esa mujer, pero es tu decisión. Tú decides el que hacerlo, Dios no te va a obligar. Y posiblemente a veces hablando decimos esto suena como una crónica y una muerte anunciada, pero tú tomas tu decisión. Aún así, si la persona no reacciona y no tiene esa intencionalidad de buscar la voz de Dios, es factible que a la vuelta de la esquina el fracaso de esa vida esté ahí. Y en el caso pastoral, algunos de los hermanos de la iglesia que nos conocen y nos han abordado, pues han visto que les hemos orientado a la luz de la Biblia. Algunos han tomado decisiones muy difíciles y han vivido momentos muy difíciles en su vida, y otros hermanos, gracias a la misericordia de Dios, han reevaluado, replanteado y sus vidas han sido de mucha bendición, ¿cierto? Entonces, no es que Dios no hable, es que no queremos que Dios nos hable, porque a veces pensamos que no necesitamos la dirección y mucho menos la de Dios. O no sabemos o no tenemos una cercanía a Dios, o sospechamos que no vamos a tener una cercanía a Dios. Entonces, ¿para qué acercarnos a Dios y pedir su voluntad si no va a haber confianza frente a esto? En el Salmo 25, versículo 9, el salmista nos puede decir, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos por su carrera. ¿Cuál de las dos cosas queremos? Me gusta mucho el libro de Romanos, que nos habla acerca de la gracia de Dios, ¿cierto? Y nos va a mostrar entonces cuál de los dos caminos queremos coger, el camino de la ley o el camino de la gracia. El que rechaza el camino de la gracia de Dios va a caminar por el camino de la ley de Dios y no va a experimentar cosas especiales, pero va a caminar, y Dios en su misericordia podrá extenderla, pero muchas personas pueden evitar grandes dolores si se acercan primero a la voluntad de Dios y no toman ninguna decisión en su propia opinión. Entonces hay que pedirle al Señor, este sería el segundo paso, ¿cierto? Acabamos de hablar de reconocer que necesitamos dirección, y el segundo paso es que necesitamos pedir dirección, y la dirección con fe. Por la escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, pida, busque y llame, ¿cierto? ¿Qué debo pedir? Debo pedir de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras, en el caso de las decisiones, me digan frente a esto, porque la Biblia nos guía frente a todas las cosas que decisiones que nosotros podemos tomar en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 dice que si nosotros tiene falta de sabiduría, entonces el secreto está en pedirla a Dios. Salomón fue un hombre que pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y dice que será dada, pero dice, pero pida
con fe. ¿Qué es pedir con fe? Pedir con fe no es cuando nosotros nos metemos aquí como una convicción de que yo creo, 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 y al final, ¿cierto? No, pedir con fe o adquirir la fe viene a través de el acercamiento a las sagradas escrituras. La fe viene cuando yo entiendo los principios de la palabra del Señor. A usted le dicen, tenga fe de que usted se va, el Señor le va a dar $1.000.000. Entonces usted dice, yo tengo fe, yo tengo fe. Y como cuando uno está enfermo, es típico que uno empieza como que, yo quiero que se den las cosas forzadas, que las cosas se den de esa manera. No, no. La fe es algo que cuando yo voy a la palabra y conozco los principios de Dios, llega a mi vida por inercia, como por inercia. Entonces sencillamente no hay esfuerzo, no hay nada que yo tenga que hacer porque eso lo da es Dios. Lo da Dios de una manera especial. Entonces conozco la palabra y en base a los principios de la palabra actúo conociendo que Dios obra, actúo en fe y Dios lo va a hacer. Entonces dice, pida con fe, ¿cierto? Entonces vuelvo al texto bíblico. Si alguno pide con fe, no dudando nada, perdón, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y será dada, pero pida con fe, o sea, creyendo alma, vida y corazón a la palabra de Dios, no dudando que esas promesas dadas en la Biblia, porque la fe es creer en todas esas promesas que Dios ha dado a través de la palabra, promesas de Dios para mí. No vaya a coger las promesas de Dios para Abraham, porque es que muchos se pegan de las promesas a Abraham, a otros no, a mí. Porque en el Nuevo Testamento todas las promesas del Señor están dadas a nosotros y la Biblia dice que en Él son sí y son amén. Entonces, no dudo de que Dios va a orar, porque el que duda es semejante a una onda del mar, ¿cierto? Al borracho aquel que decíamos en la ilustración al comenzar la lectura del Salmo 23. Y entonces dice, el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, de un lado a otra. Dios nos quiere dar sabiduría, Dios nos quiere dar sabiduría. Dios espera darnos sabiduría, el Señor espera darnos sabiduría. ¿El Señor quiere guiar nuestra vida? Sí, quiere guiar nuestra vida. Él va a hacer lo que tiene que hacer hacia nosotros, ¿cierto? Pero entonces tenemos que hacer varias cosas, ¿cierto? Entonces, pedirle a la persona correcta, y la persona correcta en este caso ya sabemos que es Dios. Y lo segundo, pedir con una actitud correcta. Actitud correcta es con fe, pero la fe, recuerde, es estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Tengo un caso de un joven que por años ha sido adicto a las drogas, especialmente dentro de las favoritas de la más favorita, la marihuana. Este joven pretende amar a Dios. Y digo pretende amar a Dios porque uno le ve que tiene como la intencionalidad en un momento. Pero tiene un problema. Y el problema que él tiene es que este problemita de la marihuanita le ha destruido su vida. Vive en la calle, está en un momento de indigencia. Comenzó una relación, de hecho ya hay un bebé en su relación. Y a pesar de que su vida ha sido un fracaso, y lo que marcó el fracaso en su vida fue la dependencia al consumo de sustancias, claro, hay una infinidad de problemas de él que lo llevan al consumo. Él no consume porque le gusta consumir. Hay cosas en su vida que lo llevan al consumo, pero no reconoce la necesidad de entender que esta es la consecuencia de cosas que hay en su vida y que para solucionar esto, lo primero es que tiene que tener una mente de que esto debe morir en su vida. Y para morir en su vida esto tiene que destruir todos los factores que lo llevan a eso. Pero el hombre dice, nunca dejaré el consumo de esta droga, a pesar de que destruyó mi vida, pero yo sé que yo la puedo encauzar y mi vida no será destruida, entendiendo que le ha afectado aún su salud mental, un poco está afectada por ella. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo una persona que no reconoce que hay circunstancias que le han llevado a una situación, cómo esta persona no va a arrancar a combatir esta situación? Porque dice que estas circunstancias que son internas, no externas,
Nunca culpes a Dios de lo que te está ocurriendo externamente. Muchas de las consecuencias de las cosas externas son consecuencias de lo que tú dentro de tu propio interior estás viviendo. En el caso de este personaje, él dice, nunca dejaré el consumo de sustancias, pero yo espero que Dios guíe mi vida. Y lógico. ¿Quieres que Dios guíe tu vida así? Entonces, haz esto, haz un alto, escucha primero la voz de Dios, mira lo que Dios pretende hacer en tu vida y cuando Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida, ya tomas otras decisiones. No, yo no quiero, yo quiero acercarme a Dios para que Dios me bendiga bastante y yo pueda vivir una vida como la he vivido hasta el día de hoy, desordenado, pero teniendo en cuenta a Dios. No estás teniendo en cuenta a Dios. Tu vida no necesitas orientación. De hecho, está en un lugar donde quienes le orientamos, parece que fuéramos contra la corriente porque nunca acepta la orientación de terceras personas. Es sabio en su propia opinión. Lo veo en la iglesia, porque veo mucha gente que viene a los cultos. Bueno, hoy estamos en un culto a través de estos medios, también este es un culto. Y escuchan la palabra, pero no quieren obedecer a la palabra, pero quieren que el Dios de la palabra les complazca en todas las peticiones que hacen, así hagan trampa. Señor, si yo te doy 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000, 10 millones, tú me vas a dar 1,000,000,000 que necesito. Señor, es que yo quiero, perdóneme el término que voy a utilizar, que no aparentemente es la oración, pero sí es el fondo de la oración. Señor, yo quiero utilizar este medio para manipularte. Como vuelvo al caso del joven enamorado, ¿cierto? Señor, que sea tu voluntad, pero que sea Martina. Pues él ya tiene en la cabeza que es Martina. ¿Para qué le ora a Dios si no quiere cambiar? ¿Qué tal si le dice, Señor, que sea tu voluntad? Y si no es lo que a mí me está pareciendo, estoy totalmente dispuesto, cuando me des esa señal tuya, de abandonar este camino. No, muchos ya tomaron su decisión. Ya la decisión está tomada. Entonces, ¿para qué le están orando a Dios? Para que Dios guíe sus vidas como Él quiere. Comenzamos a hablar de una vida bajo los propósitos de Dios. Si tu vida está bajo los propósitos de Dios, no es bajo tus propósitos. Entonces tendrías que morir, bajarte de esa posición que tienes, donde estás sentado, gobernando tu vida, tomando el trono de tu vida, y tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname, fracasé. Algunos me escuchan y dicen, oigan, el pastor, que fracasé, tanta lucha que he tenido con esto, y voy a reconocer, ¿por qué no? ¿Por qué no reconocer el error de nuestra vida? ¿Por qué no reconocer que hemos cometido errores? La Biblia dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un error se va a repetir y va a ser mucho más grande el error si yo no entiendo, si yo no entro, si yo no dimensiono lo que Dios quiere hacer para mi vida. Muy bien. Entonces, lo primero que tendría que hacer es orarle a Dios, esperando recibir de Dios lo que Él quiere para mí. Dios va a hablar a nuestra vida, pero necesitamos entender y escuchar la voz de Él para dejarnos dirigir por la voz de Él. Sentado en algunas ocasiones escuchando ministros, cuando yo también en algún momento era miembro de la iglesia, como miembro, todavía escucho siempre tengo que escuchar a alguien que Dios me hable a través de su palabra, y utilizar a mis pastores, porque yo también tengo pastores, siendo un pastor. Pero yo recuerdo que aun cuando yo estaba como miembro de la iglesia, alguien se sentaba al lado mío y me decía, oiga, si oye al pastor, también cree que yo voy a hacer eso. Entonces uno miraba y decía, fracaso. Y uno escuchando decía, sí, es que es real. Muchas veces fallamos y fracasamos. Entonces Dios quiere y puede darnos sabiduría para ayudarnos a tomar la decisión correcta, ¿cierto? Y la palabra dice que Él nos ha dado que hay que pedir sabiduría. Dios nos va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas en los momentos indicados. Entonces hemos visto dos pasos, ¿cierto?
reconocer la necesidad de dirección. Segundo, pedir dirección con fe. Y tercero, aprender a escuchar la voz de Dios. Aquí es algo tremendo porque mire que en este momento están pasando señales por todos lados, ondas de radio, ondas televisivas, a través de todo esto de lo que es estos medios de comunicación, ¿cierto? En los sistemas que 3G, que 4G y otros que están llegando nuevos, ¿cierto? Están atravesando este cuarto. ¿Cuántas señales están pasando por aquí? Infinidad. Si tuviéramos los transmisores de ellas y los prendiéramos, eso pareciera una locura. Escucharíamos miles de voces, miles de cosas que están acá. ¿Cómo escuchar la orientación correcta? Con el receptor correcto. Muchos están en Facebook, pero no están escuchando esto. Porque tienen otra recepción. Están buscando a través de otros receptores. En este caso son los nombres de las páginas de Face. Y entonces entran a otra página de Face. Entraron por otro medio. El receptor es otro. Y entonces por mucho que busquen esta señal no la van a encontrar. Pastor, pero es que yo no encontré la señal. ¿Y cómo me buscabas? Como Carminia Gallo. No, pues que César Castañeda. Entra y digita César Castañeda y vas a encontrar la página que tienes que encontrar. Entonces hay muchos que están intentando captar la señal y buscando por un lado y por otro, están buscando la guianza y uno mira en el mundo, uno ve la gente desesperada. ¿A dónde va la gente? La gente va y busca a la parroquia, a la iglesia cristiana, la gente busca un consejero, por lo regular muchos inexpertos buscan el consejero en gente, ¿cómo hacerse rico? Me llama la atención que me contaba alguien hace unos días que había alguien que a todo el mundo lo invitaba a hacer plata. Vea, que es que con este negocio uno se gana hasta 60 millones al mes y no hay que... ¿Y en qué andaba ese señor? En una moto despedazada. Y llevaba 6 años en el negocio, gran negocio de hacer plata, y estaba arruinado. Y que cuando acababa de hablarle a la gente y la gente no, pues no le captaba, decía, bueno, usted me regala 2.000 pesitos para el pasaje porque no tengo con qué echarle gasolina a la moto. Ah. Entonces, ¿qué tipo de persona es esa? ¿Qué victoria está logrando la persona? No puede orientar en negocios. Lo mismo es en la vida. Si yo no tengo el receptor hacia Dios, si yo no entiendo que Dios me va a hablar y que este es el medio por donde Dios habla a mi vida, y no tengo la disponibilidad porque no tengo tiempo y los domingos un ratico y eso que escucho, yo no sé si me escuchan a mí el pastor César, pero es que se predica como una hora. Yo quisiera que me hablaran 5 minutos y ya, porque es que no tengo tiempo en la vida. Todo es así desechable en la vida y ya. No, con el Señor toca tomar tiempo, detener la velocidad de la vida, porque Dios ha diseñado para nosotros unos oídos espirituales para aprender a escuchar su voz. ¿Por qué será que Dios no me escucha? Dirán algunos. Sencillo, tienes apagado el receptor. No has establecido una relación correcta con Dios. 2, no estás cerca al receptor. No lo vas a poder escuchar. Estos días, en la madrugada, yo escuchaba por allá algo que timbraba, como un despertador a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Pero ¿en dónde era eso? Y fui por allá, claro, era un celular de uno de quienes estábamos aquí en la casa que estaba timbrando y timbrando y timbrando. Se quedó abajo. La persona necesitaba madrugar, pero no lo escuchaba. Tocó coger el receptor, subir y decirle, ya te sonó tu receptor, debes estar dispuesto a levantarte y organizarte. No escuchaba el receptor, estaba lejos del receptor. Y lo otro es lo que acabo de hablar, estar en el canal equivocado. Y entonces tú estás él está en el canal X y tú estás en el 7 y tú estás en el 14. Qué lejanía la que tienes del canal que debes tener. Dios transmite a nuestra vida, si hablamos de esto, de estas señales que recibimos todo el tiempo a través de redes, Dios transmite todo el tiempo. El problema no es que Dios transmita porque Dios lo hace. Nunca dejará Dios de hablarnos. El problema está en nosotros, que no estamos canalizando lo que Dios nos habla. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en 2 maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende el hombre? Porque no está sintonizado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ir a los canales de Dios.
¿A través de qué formas? ¿Cuáles son los canales por los que Dios habla? Uno, las Sagradas Escrituras. Dos, quienes enseñamos los principios de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha llamado, tanto pastores, maestros, evangelistas, todo lo que el Señor ha llamado para edificar el cuerpo de Cristo, nos lo dice Efesios capítulo 4, que Dios le levantó estos 5 dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, para que tengamos la dirección de Dios y podamos en un mapa de guianza saber de qué estamos aquí, cómo vamos a llegar hasta este otro punto que el Señor está trazando en nuestras vidas. Entonces ya hemos visto que Dios tiene canales, que Dios nos está hablando y que necesitamos entonces acercarnos a los canales donde Dios está hablando. A lo mejor tú estás en esta hora conectado acá, estás en el canal donde Dios nos está hablando. Y fuera de eso, Dios nos ha dado como el compás para guiarnos en ese camino, y esa es entonces la guianza del Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos guiados por su palabra y Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo empiece a hablar en nuestras vidas necesitaríamos recibir al Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo dice que el Señor dice que vendrá con el Espíritu Santo y haremos morada en él, y la morada será mi cuerpo, y entonces Él nos va a empezar a guiar diariamente a través de esto. ¿Qué necesito yo? Necesito crecer en fe. ¿Cómo es que la Biblia lo dice? Dice que lo hagamos con fe, pedir con fe. ¿Y cómo pido con fe? Todos los santos días acercándome a las Sagradas Escrituras y encontrar en ellas los principios de vida que Dios ha trazado para mi vida. Entonces Dios nos va a hablar. Dios quiere hablar a nuestra vida. Él sabe qué necesidades tenemos, pero nosotros tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios. Por eso no puedo faltar a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de mi pastor, a través de la iglesia donde Dios me ha colocado. La iglesia del Señor es universal, pero hay una iglesia local donde Dios me quiere colocar para que nosotros, al ir semanalmente, cada semana, cada día, escuchemos la voz de Dios, porque Él siempre va a hablar a nuestras vidas. Siempre Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios, recuerden, nunca ha dejado de hablar. Y por último, necesitamos aprender a confiar en Dios a pesar de que no entendamos. Nosotros no somos Dios. A través de la lectura de la Biblia estamos viendo personajes cómo aprenden a oír la voz de Dios. Los hijos de Israel, por su testarudez, terminan en Egipto. Pero vamos a mirar que a medida que Dios les habla y envía guías, estamos hablando pastores, como pastores a Israel, como Moisés, ellos pueden salir de la presión de Egipto. Su testarudez les llevó por más de 400 años, por 400 años en Egipto, y cómo Dios los saca de la esclavitud, y tuvo que utilizar a un pastor de Israel en el momento que sería Moisés, y Moisés puede acercarse a Faraón y decirle: Faraón, deja ir a mi pueblo. Dios quiere libertarnos, va a utilizar su palabra y también va a utilizar sus siervos para que nosotros entonces caminemos. Entonces hay que aprender a confiar en Dios, y para confiar en Dios, Dios ha colocado medios. Los medios son la iglesia, un cuerpo pastoral que va a apoyar mi vida, y Dios me va a hablar a través de ellos. Bien, entonces mire que en el Salmo 77, ¿qué hacen después que hace el pueblo de Israel? Dice: el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaba allí. ¿Cómo salir de Egipto? Dios envió 10 plagas inmensas para preparar el camino, y aun cuando iban saliendo de Egipto, que se arrepiente Faraón y su ejército es enviado para destruir a Israel, Dios abrió una senda a través de las aguas. Nadie, absolutamente nadie, humanamente hablando, podía ver. Esa es la fe. Tú hoy no puedes ver. Muchos de nosotros, creo que algunos de los que están escuchando, hemos visto cómo Dios había abierto una puerta en el momento más increíble, en el momento más indicado. ¿Recuerdan
la comunidad de Palabra y Renovación, cómo Dios nos abrió la puerta cuando no teníamos local para seguir congregándonos y cómo entramos en esas crisis, ¿recuerdas? Y mira cómo Dios abrió una puerta increíble. Eso es imposible, era un imposible. Hace más de 2 años, ya 2 años y medio. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Dios te ha ayudado hasta hoy? ¿Cómo has, por ejemplo, los hermanos que han estado sin un empleo estable? ¿Cómo te ha alimentado Dios? ¿Cómo te ha sostenido con la familia? Las personas que Dios está utilizando hoy para apoyarte. ¿Transitas por un camino sin salida? ¿En la parte económica? ¿En la parte emocional? ¿No ves el camino de salida? ¡Qué bien! ¿Cómo así, pastor? Que qué bien. ¿Sí? Porque cuando llegas a ese punto es cuando debes aprender a depender de Dios. Es que la vida es como un viaje. Proverbios capítulo 4 versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la aurora, que va aumentando hasta el día perfecto, hasta que el día llega a ser perfecto. O sea, Dios te está llevando al lugar perfecto aunque tú no lo ves. Hay algo que te está mostrando que no te das cuenta. La noche es oscura, pero después de esa oscuridad viene una luz, y la luz que viene va a ser completa porque es cuando el sol llega al punto cúspide donde hay una total iluminación de todo lo que hay alrededor de nuestras vidas. Alguien me dirá: pastor, y mientras eso ocurre, mientras voy caminando por el camino de la oscuridad y no veo, ¿qué debo de hacer? La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 3: fíate en Jehová de todo corazón, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué debemos de hacer? Me debo apoyar en el Señor. ¿Qué debes de hacer en esta hora? Lo primero, renuncia a tu posición de controlar tu vida. Renuncia a esa dirección alocada en la que vas. Reconócele. Deja que Él juzgue tus caminos y el camino a trazar para que no sigas cometiendo los errores que hasta el día de hoy estás llevando. Proverbios, en el libro de Proverbios 37 dice: por Jehová son ordenados los caminos del hombre. Él es el que organiza nuestros caminos. Dios nos conoce. La Biblia dice que antes que nosotros naciéramos, Él ya sabía qué íbamos a hacer, qué errores o horrores íbamos a cometer en la vida. Recuerda que el camino nuestro es el que nos lleva a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte, dice la Sagrada Escritura. Él tiene un camino. Es más, en esa situación tan terrible de tu vida, que tú crees que no hay salida, es donde Dios está abriendo puertas. Y siempre, siempre, cuando andas con el Señor, cuando escuchas al Señor, Él tendrá la salida. Cuando Israel vio ese mar al frente, han salido de Egipto, han visto la poderosa mano de Dios destruyendo a los egipcios a través de las plagas. No acabó a los egipcios, les dio muy duro. Ellos ya van frente al mar, hacia la tierra que Dios les había prometido, que no la habían visto, donde vienen una cantidad de situaciones, peligros. Bueno, y detrás viene un ejército, el ejército de Faraón. Está el ejército de Faraón atrás, el mar adelante, la destrucción es inminente. El odio de Faraón por haber muerto su hijo primogénito es terrible. La destrucción humanamente era inminente. Y cuando no había nada que hacer, cuando todo estaba agotado, el Señor le dice a Moisés que tome la vara y toque el mar. Abrir el mar para toda esta muchedumbre. Y bueno, y ese ejército ya venía encima. De todos modos, si pasaban por el mar, los destruía. Dios abre el mar, entran rápidamente, coloca una columna detrás de ellos. Solo Dios lo puede hacer. Eso nunca lo pudieron haber hecho los israelitas. El milagro que Dios
está planteando de Israel. Es el milagro que tú necesitas en la vida. ¿Será que puedes orar conmigo en esta hora y decirle, Dios mío, yo sí necesito ese milagro? Señor, la decisión que voy a tomar puede ser una de las decisiones más trascendentales en la vida. O puede que la decisión que vaya a tomar es minúscula, pero puede afectar mi vida o mi hogar en forma mayúscula. Dame la sabiduría y la gracia en esta hora para entenderla. Guíanos, Señor, por el camino que tú tienes trazado. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos. Sigue hablando a nuestro corazón y danos crecimiento en fe. En el nombre de Jesús. Qué bueno Dios. Proverbios 12:28. El camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Te invito a que sigas en los caminos de Dios, que los caminos de Dios son perfectos. Gloria a Dios. Bueno, quiero decirles, mis amados hermanos, que ya va a entrar NotiKids para los muchachos. Nos sabrán disculpar, hermanos, es una situación que pensábamos que no iba a salir hoy NotiKids porque hubo problemas técnicos muy fuertes. Pero por aquí ya me hicieron señitas y me dijeron NotiKids está a las puertas. Entonces les tengo una propuesta, ya han estado conectados un buen ratico, vayan unos 10 minuticos, vayan al baño, animen a los niños, tengan que hacer lo que van a hacer. Son las 11:15, entonces a eso de las 11:25 de la mañana entramos con NotiKids, porque más o menos va hasta la mediodía. Entonces vamos con esto. Dios les bendiga a todos, el trabajo de las maestras, de todos, no se nos vayan a desconectar. Ya llega NotiKids, vaya donde tenga que ir, tómese la agüita, tómese el cafecito, haga lo que tenga que hacer y enseguida nos veremos en NotiKids. Dios les bendiga, mis amados.